Hola, muy buenas tardes a todos, hermanos, hermanas. Bueno, buenos días. Como la semana pasada no pude venir a predicar porque estaba malito, hoy tengo muchas ganas de compartir con todos vosotros lo que el Señor me ha mostrado a lo largo de estas semanas sobre este texto precioso en el que hoy vamos a estar meditando, que es el texto que encontramos en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos del 15 al 17. Si lo queréis buscar en vuestras Biblias, Génesis 2, del 15 al 17. Y lo vamos a leer y dice así la palabra del Señor. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Hasta aquí la palabra del Señor. Este texto nos muestra una historia que prácticamente todos conocemos, seamos creyentes o no, que es cuando Dios le dice al hombre que no puede comer del fruto prohibido. Y este pasaje no es ninguna fábula que se le explica a los niños sobre Adán y Eva de cuando Dios les prohibió comer de lo que dicen que era una manzana, porque de la manzana no dice nada las Escrituras, no hay ninguna evidencia de que realmente ese fruto tuviera que ser una manzana. Pero Adán y Eva sí fueron personas reales como lo somos nosotros hoy. Y lo que Dios dice aquí tenía que ver mucho con ellos, pero quiero que sepáis que también tiene que ver mucho con nosotros hoy. De manera que nos encontramos ante uno de los textos clave, no solo para poder entender toda la Biblia, sino para poder entender toda la historia de la humanidad y por qué hoy este mundo está como está. Por lo tanto, yo te ruego que seas creyente o no, estés muy atento a todo aquello que hoy vamos a ver, porque tiene mucho que ver contigo. Pero antes de seguir, vamos a poner esta predicación en manos del Señor. Vamos a orar. Señor y Padre, que todo aquello que salga de mi boca en esta mañana sea agradable delante de ti y sea fiel a tu palabra. Que todo lo que diga sea de tu verdad, para que tú lo puedas usar, Padre, para que puedas llegar al corazón de aquellos que ya te conocen, que ya son hijos tuyos, para que puedan crecer en santidad, para que puedan madurar en su fe y que sean edificados, para que tú sigas transformando y cambiando nuestros corazones cada día más conforme al corazón de Cristo. Pero también te pido de aquellos que puedan estar hoy aquí que no te conocen, que tú puedas usar cada una de estas palabras para llegar a su corazón y poderlos llamar al arrepentimiento y a la fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hay una palabra que no aparece en nuestro texto de hoy, pero que es clave para poder entender el texto, y no es la palabra manzana, es la palabra pacto. Y aunque no aparece en el texto, la misma Escritura nos confirma que Dios, en este texto que hemos leído, estaba haciendo un pacto con Adán. Lo vemos en el libro del profeta Oseas, en el capítulo 6, versículo 7, que dice así: mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto. De manera que Oseas confirma que lo que aquí estamos viendo es un pacto que Dios hace con el hombre. Y un pacto podríamos decir que es un acuerdo entre dos o más partes y que obliga a todas las partes a cumplir unas condiciones y que si no las cumples puede llevar a que acarreen unas sanciones en caso de incumplimiento por alguna de las partes, pero también un beneficio si se acaba cumpliendo aquello que se ha pactado. Un ejemplo muy cotidiano de pactar es algo que todos los padres hacemos muchas veces con nuestros hijos cuando no quieren hacer los deberes del colegio. Les decimos, mira hijo, si haces los deberes, luego te voy a dejar jugar al videojuego o vamos a ver juntos una película, o a los más pequeños les decimos que los llevaremos al parque. Pero también les decimos, pero si no lo haces, vas a estar castigado en tu cuarto. Esto es un pacto porque hay dos partes, estamos los papás y los hijos. Hay unas condiciones, tienen que hacer los deberes
Y también hay un beneficio si se cumple. Si lo hacen, podrán ver la peli, jugar al videojuego o ir al parque, pero también hay una sanción en caso de incumplimiento. Se quedarán castigados en su cuarto. Y esto es prácticamente lo que podemos ver en nuestro texto de hoy. Aunque la palabra pacto no sale, no la encontramos en el texto, la podemos ver implícita en esos requisitos que un pacto reúne y que nuestro texto nos muestra. Así que vamos a estar meditando en este texto y lo vamos a hacer en 3 puntos. El primero, vamos a ver el propósito de Dios. El segundo, vamos a ver el pacto. Y el tercero, veremos las bendiciones y las sanciones del pacto. Pero primero, vamos a ponernos en contexto de una forma muy breve, porque con todo esto de que yo no pude venir la semana pasada y hubo un salto ahí, pues vamos a ponernos en contexto. Ya estuvimos viendo la creación, también vimos el día de reposo y la semana pasada Miguel Ángel estuvo predicando sobre Génesis 4, la historia de Caín y Abel. Hoy tenemos que volver a retroceder hacia atrás, ¿vale? Tenemos que volver al capítulo 1 de Génesis, a la creación, en concreto al versículo 27. Si me queréis acompañar, Génesis 1:27, que dice así: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón. Y ahí tenemos que parar, en el varón. Antes de seguir con la hembra, vamos a pasar a Génesis, al capítulo 2, versículos 7 y 8, que dice así: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y ahí, estando Adán solo, porque la mujer aún no había sido creada, entramos a nuestro texto de hoy, al versículo 15 del capítulo 2, que dice: pues tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. Así que vamos ya al primer punto de la predicación, el propósito de Dios. Durante todo el capítulo 1 de Génesis pudimos ver cómo Dios es el creador absoluto, el todopoderoso, el soberano, porque Él lo creó absolutamente todo. Nada existía y de la nada Dios hizo todas las cosas. Y también pudimos ver que todo lo creó con un propósito y con un orden para que cuando pusiera al hombre sobre la tierra ya todo estuviera preparado, que no le faltara de nada. Y cuando todo estaba listo, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. El propósito de Dios es bendecir al hombre. Y esto lo vemos en Génesis 1:28, que dice: y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén, lo hace para bendecirlo y con el propósito de que el hombre pueda vivir en comunión con Dios por toda la eternidad. Dios no creó al hombre y se fue y lo dejó ahí abandonado a su suerte para que se buscara la vida. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:8. Dios se paseaba en el huerto al aire del día. Dios estaba ahí en el huerto del Edén, estaba con Adán y Eva. Ni tampoco vemos que Dios dejó al hombre en un sitio donde el hombre tuviera que pasar por necesidades y dificultades, porque bien nos podría haber puesto en el Polo Norte, donde nos hubiéramos congelado de frío, o también los podría haber puesto en el desierto donde se hubieran achicharrado de calor, pero no lo hace así. Dios los pone en el huerto de Edén. Que como Gaby nos dijo hace unas semanas, Edén significa deleite, lo cual quiere decir que Dios nos puso en el huerto del deleite para que pudiéramos deleitarnos de su presencia y viviendo y disfrutando junto a Él de su creación. ¿Y qué quería Dios del hombre? Pues dice que labrase y guardase el huerto del Edén, por lo cual quiere decir que Dios no quería que el hombre estuviera allí pegándose la gran vida tumbado a la Bartola. Dios quería que el hombre currase y trabajase. Y el hombre tiene que labrar la tierra. Y resulta que no tiene herramientas para ello. Pero al ser creados semejantes a Dios, el hombre ha sido capacitado por medio de unos atributos que nos ha dado Dios para que podamos hacer herramientas usando aquellos materiales que Dios
ya nos había dado en la creación. Y así empezar a sojuzgar la tierra, ejerciendo señorío sobre ella, haciendo una buena mayordomía para Dios y poder sacar los beneficios de una tierra fructífera, recibiendo las bendiciones de Dios, dándole la gloria a Dios por ello. Y esto lo vemos en Génesis 1:29, que dice: «He aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer». Al trabajar la tierra, el hombre se iba a beneficiar de todo aquello que Dios había creado para poder vivir en este mundo. Íbamos a poder disfrutar de esas fresas rojas, dulces y gustosas, íbamos a poder disfrutar de esas naranjas que nos dan un zumo tan rico, de esas lechugas frescas, de esos tomates, pepinos y pimientos para poder hacer un gazpacho fresquito ahora que llega el verano, de esas sandías jugosas, del melón. También íbamos a poder disfrutar, como mi hija Sara, de esas verduras que tanto le gustan, tan llenas de vitaminas y que son tan buenas para nuestro cuerpo. De manera que lo que Dios quiere es que el hombre trabaje la tierra como mayordomos de Dios para sacar provecho de ella y que así podamos ser bendecidos. Pero el propósito es que el hombre lo haga para la gloria de Dios. El hombre tenía que trabajar la tierra para poder alimentarse y darle gloria a Dios por ello. El propósito no era que el hombre se pusiera a trabajar y empezara a acumular montones y montones de alimentos y luego empezar a negociar con ellos buscando sacar un beneficio propio y así enriquecerse. Pero el hombre, llevado por el pecado, en su afán de buscar riquezas, ha acabado siendo un esclavo de su trabajo. En vez de vivir para la gloria de Dios, haciendo una buena mayordomía de lo que Dios nos da, el hombre ahora vive siendo un esclavo de su trabajo. Y por eso vemos hoy el trabajo como algo malo, como consecuencia del pecado, porque por nuestra ambición y por nuestra codicia nos hemos convertido en esclavos del trabajo. Cuando Dios pone al hombre en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase, su propósito era que el hombre creara sociedades que vivieran de lo que la tierra daba. El propósito era cultivar cultura, establecer pueblos, escuelas, hospitales, iglesia, policía, extendiendo el Edén para llenar toda la tierra de la gloria de Dios. Y eso tenía que ser siendo agradecidos a Dios, descansando en su providencia, en su soberanía, transmitiendo a nuestros hijos su sabiduría y un temor reverente a ese Dios todopoderoso, creador de absolutamente todo por habernos bendecido. Pero el hombre se vuelve codicioso y no se conforma con lo que Dios le da, sino que quiere más y ya no quiere servir a Dios siendo su mayordomo, sino que quiere servirse a sí mismo. Y el hombre vive obsesionado con tener cada vez más poder, más bienes materiales, más dinero, descansando en lo que podemos hacer por nosotros mismos en vez de descansar en la soberanía y en la providencia de Dios. Y lo peor es que eso es lo que le estamos transmitiendo a nuestros hijos, que tienen que trabajar y trabajar. Le estamos transmitiendo que sean codiciosos, en vez de enseñarles a trabajar para la gloria de Dios. Y todo para que al final, como al igual que en la parábola del rico necio, te mueras y todos tus bienes materiales y todas tus riquezas se queden aquí. Y excusamos nuestra esclavitud al trabajo diciendo, no, es que lo hago por amor a mis hijos. Lo hago para dejarles una buena herencia y que puedan vivir bien. Pero yo te digo que si tú amas a tus hijos y quieres dejarles una buena herencia, procura no pasar tanto tiempo fuera de casa, trabajando, siendo un esclavo de tu trabajo, y busca pasar más tiempo en tu casa con ellos, leyendo la palabra de Dios, orando con ellos y orando por ellos, dando las gracias a Dios por todo lo que tienes, haciendo una buena mayordomía, sirviendo a Dios con todo lo que te ha dado,
tu dinero, tu tiempo, tu casa, incluso tu vida, y dando en todo momento la gloria a Dios por ello. Porque entonces así es como estarás amando a tus hijos, porque les estarás dejando una buena herencia delante de Dios, una herencia que le glorifica, porque así les estarás enseñando a hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. De manera que el propósito de Dios al poner al hombre en el huerto de Edén era que le sirviéramos a Él como mayordomos, sojuzgando y señoreando sobre la creación, labrando y cuidando el huerto del Edén para poder glorificar a Dios y recibir sus bendiciones. Pero para que el hombre pudiera recibir esas bendiciones y beneficiarse de ello, Dios lo hace decidiendo hacer un pacto con la humanidad. Y ese es el segundo punto, las condiciones del pacto. Dios, en su soberanía, es Él el que establece cómo quiere relacionarse con los humanos. Y a Él le ha placido hacerlo así, mediante pactos. Y esto lo podemos ver a lo largo de todas las Escrituras, en toda la Biblia, cómo Dios se relaciona con la humanidad por medio de los pactos que va haciendo con ellos. Lo vemos en pactos que va haciendo con distintas personas y personajes que nos encontramos en la Biblia para que toda la humanidad se pueda beneficiar de esos pactos. Dios pactó con Noé prometiendo no destruir nunca más la tierra por medio de un diluvio. Luego pactó con Abraham para que por medio de él fueran benditas todas las naciones de la tierra. También hizo un pacto con Moisés cuando le entregó la ley para todos nosotros. Y luego también hizo pacto con el rey David cuando le prometió que de su descendencia vendría aquel que reinaría, Jesús, por medio del cual tenemos hoy el nuevo pacto. Pero el primer pacto que hace Dios con la humanidad es el que hace por medio de Adán. El resto de pactos, todos los pactos, tienen el propósito de que se cumpla el primer pacto. Y lo primero que vamos a ver es que este pacto que tenemos hoy en nuestro texto, hay dos partes, Dios y el hombre. Y cuando digo el hombre no me refiero solo a Adán, me refiero a toda la humanidad. Si nos fijamos en Génesis 1, 2 y 3, vamos a ver que hay veces que Adán es llamado hombre y otras Adán. Cuando es llamado hombre, es que aquello que se le está diciendo tiene que ver con toda la humanidad y nos repercute a todos nosotros. Y cuando es llamado Adán, es que tiene que ver con algo que Adán en particular tenía que hacer. Así que aquí es llamado hombre, por lo cual este pacto es entre Dios y Adán, pero Adán como representante de toda la humanidad. Y esto lo podemos ver en Génesis 3:3, cuando Eva dice: pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, y atención aquí, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Eva aquí, si os fijáis, está hablando en plural, se está incluyendo. Y Eva no estaba cuando Dios le dijo a Adán: del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Aquí el texto está en singular. Pero luego Eva se incluye en lo que Dios le dijo a Adán. Y cuando está hablando con la serpiente no le dice: yo sí que puedo comer. El que no puede es Adán, porque como se lo dijo a él, Eva se incluye porque Adán estaba representando a Eva, a Caín, a Abel, a Noé, a Abraham, a Isaac, a Jacob, a Moisés, a los discípulos de Jesús, a nuestros abuelos, a nuestros padres, a ti y a mí, a nuestros hijos y a nuestros nietos. Nos estaba representando a todos. Y cuando digo a todos, me refiero a todos, a creyentes y a no creyentes. Porque este pacto no afecta solo a los creyentes. Toda la humanidad son criaturas de Dios y se deben al Creador. El negar al Creador no te exime de tener que cumplir el pacto y por ende tampoco de las consecuencias en caso de incumplirlo, la muerte. Y puede que piense: bueno, de todos modos todos tenemos que morir, ¿a mí qué más me da? Pero es que no se trata solo de morir en este mundo,
en el cual efectivamente todos vamos a pasar por la muerte. Se trata de dónde vamos a ir después de la muerte. Y el no creer en Dios, ni en el cielo, ni en el infierno, no van a hacer que desaparezcan. De manera que ya hemos visto cuáles son las dos partes de este pacto. Era Dios y toda la humanidad de todos los tiempos representada por Adán. Pero esto no es un pacto de igual a igual como el que yo puedo hacer con mi hijo. Aquí Dios es soberano, es el creador, está por encima de las criaturas, está por encima de Adán y Eva, que por el hecho de ser criaturas ya le debían obediencia a Dios. No tenían ningún derecho a demandarle ninguna recompensa por obedecerle. Pero fijaros que es Dios quien en su amor, en su misericordia y en su gracia, de forma totalmente voluntaria, decide hacer este pacto con la humanidad para bendecirnos. Y a este pacto que hace aquí Dios con toda la humanidad se le suele llamar el pacto de obras. Porque para beneficiarse el hombre del pacto era necesario que hiciera obras. ¿Y esas obras cuáles eran? Que obedecieran la ley de Dios de una forma perfecta y total si no querían sufrir las sanciones en caso de incumplirla. Y poner leyes diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer es algo en lo que todos los que somos aquí papás somos expertos. Porque cuando éramos niños sufríamos las leyes de nuestros padres y ahora nuestros hijos sufren las nuestras. Y es que poner leyes es nuestra tarea como padres. Y es algo que hacemos para proteger a nuestros hijos, para evitar que les puedan pasar cosas malas. Les ponemos esas leyes por amor a ellos, porque los amamos, aunque a veces nuestros hijos no lo entiendan y no lo vean así. Y aquí quiero hacer un muy breve paréntesis para dirigirme a los jóvenes, a los adolescentes y a los niños, que hoy hay aquí muchos. No os penséis que cuando vuestros papás os decimos lo que podéis y lo que no podéis hacer, es para fastidiaros. Lo hacemos porque os amamos y queremos cuidaros y protegeros de toda la basura que el mundo os quiere enseñar. No nos odiéis por ello. Espero que Dios os pueda tocar el corazón a todos y lo podáis entender que es así. Cierro el paréntesis. Bien, pues de la misma manera, Dios lo hace por nosotros, igual que los padres. Cuando Dios pone leyes al hombre, lo hace por amor, para bendecirlo, para cuidarlo y protegerlo, porque nos ama. Y la ley que Dios le pone a Adán tiene dos partes. Primero le dice, de todo árbol del huerto podrás comer. Y puede que cuando pensamos en todos los árboles que Dios plantó en el huerto del Edén, de los que sí podían comer Adán y Eva, que creamos que a lo mejor sus frutos pues no tenían tan buena pinta como del que sí que podían comer. Que Dios les dijo, de estos que están medio chuchurríos y podridos podéis comer, pero de este que tiene una pinta excelente no podéis comer. Eso no fue así. Fijaros que en Génesis 2:9 dice, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Todos, absolutamente todos los árboles eran deliciosos a la vista y todos buenos para comer. El otro día comentando con un compañero de trabajo sobre este versículo me decía, Rafa, es que es muy tentador que Dios te diga que puedes comer de todos los árboles del huerto menos de uno. Y luego me puso un ejemplo, y me puso un ejemplo con dinero. Me dijo, mira Rafa, es como si te ponen una caja con 20.000 eurazos ahí y te dicen, toma las llaves, pero no puedes tocar ni un céntimo. Y yo le dije, bueno, eso no es del todo así, perdona. Es como si te ponen, yo qué sé, 5.000 cajas con 20.000 eurazos cada una y te dan las llaves de todas las cajas y te dicen, puedes coger el dinero de 4.999 cajas, pero de esa no lo puedes coger. No es lo mismo, ¿verdad?
Adán y Eva tenían montones y montones de árboles igual de deliciosos y buenos para comer que del único que no debían comer. Dios los había bendecido con una variedad de alimentos enormes y todos ellos eran deliciosos como para que no tuvieran que repetir la misma comida muchos días. Y esto lo podemos ver hoy cuando entramos en una frutería verdulería, la gran cantidad de frutas y de verduras que podemos encontrar. Pero ¿qué pasa aquí entonces? Lo que pasa es que al hombre le resulta atractivo lo prohibido. Parece que lo prohibido nos seduce y nos atrae. Y esa es la segunda parte de la ley que Dios les dio en el Edén, una prohibición. Dice, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. Y hasta ahora, todo lo que Dios le había dicho al hombre eran cosas que sí podía hacer y debía hacer para poder vivir junto a Dios en el huerto del Edén. Pero aquí ahora Dios introduce un nuevo elemento en este pacto, una prohibición, algo que hasta ahora no habíamos visto en todo el relato de la creación. Dios le dice al hombre que hay un único árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal, del cual no puedes comer. Y aquí nos encontramos con algo diferente, algo que hacía que Adán y Eva tuvieran la opción de escoger. Podían escoger obedecer o no obedecer a Dios. Y con esta condición Dios estaba poniendo a prueba la obediencia y la fidelidad del hombre. Y hay quien dice que aquí Dios se equivocó, que cometió un error, porque si Dios sabe todas las cosas, el presente, el pasado y el futuro, y ya sabía que Adán y Eva comerían del árbol, ¿por qué lo puso? Dios nos podía haber creado igual que al resto de la creación, que obedeciéramos sin preguntarnos tan siquiera por nuestra existencia, como hace la Tierra. La Tierra cuando gira alrededor de sí misma o alrededor del Sol, o como lo hace la ley de la gravedad, que obedece sin más los mandamientos de Dios, o al igual que lo hacen las hormigas, que trabajan todo el verano preparando su hormiguero para hibernar durante el invierno sin cuestionarse absolutamente nada. La Tierra no le dice a Dios, mira Dios, hoy no voy a girar, o voy a girar al revés, a ver qué pasa. Ni la gravedad le dice, mira Dios, hoy voy a dejar a los humanos que floten un rato para que se diviertan. Ni la hormiga le dice, mira Dios, este año hemos cambiado de planes, lo vamos a hacer al revés. En verano, como hace mucha calor, vamos a descansar y ya trabajaremos en el invierno, que hace más fresquito. No hacen eso porque no lo pueden hacer, porque como ya vimos en esta serie, a nosotros Dios nos creó diferentes, nos hizo a su imagen y semejanza. Y eso quiere decir que Dios nos creó como a seres racionales y morales con una capacidad que no tiene el resto de la creación, la capacidad de poder tomar nuestras propias decisiones. Dios no se equivoca. Él quiere lo mejor para nosotros. Su ley es para bendecirnos y darnos su paz. Él no nos desea ningún mal. Como dice en Jeremías 29, versículos 11 y 13, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis, lloraréis a mí, y yo os oiré y me buscaréis, y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Aunque tomemos decisiones equivocadas, que nos llevan a la desobediencia y a la rebeldía, Dios nos permite volvernos a Él con un arrepentimiento sincero que nos lleve a pedir perdón al Creador por nuestra desobediencia. De manera que si obedecemos al Creador, que sea porque de verdad deseamos obedecerle con todo nuestro corazón y no porque estamos programados para ello. Dios no nos creó como a una lavadora que la programas y hace lo que tiene que hacer. Dios nos creó para su gloria, para que le adorásemos y le glorificáramos. Y nuestro corazón anhela eso, anhela adorar al Creador y darle la gloria al único que lo merece. Pero cambiamos a Dios por un móvil, por un coche,
por el dinero, por una casa, por una mujer o por un hombre, o llevados por nuestro egocentrismo, incluso por nosotros mismos. Somos tan necios que adoramos a cualquier cosa que nos dé una felicidad momentánea en vez de adorar a aquel que nos puede dar la paz y la felicidad eterna. Dios no pretende ser un tirano que tenga toda la humanidad esclavizada para adorarle, todo lo contrario. Lo que Dios quiere es bendecir a toda la humanidad a cambio de una obediencia y fidelidad sincera, que reconozcamos su grandeza, su soberanía y su providencia y le adoremos y le glorifiquemos por ello. Dios no se equivoca. El que te equivocas eres tú en tus decisiones y luego culpas a Dios de ello. Dices, si hay un Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué permite que me pasen estas cosas? Dios está donde siempre. Está en su trono de gracia, gobernando y dirigiendo su creación. Y está viendo cómo te equivocas en cada una de tus decisiones. Pero Dios está ahí esperando que te des cuenta de que todo es culpa tuya, que le has dado la espalda, que has sido un rebelde, que lo has negado, pero quiere que te vuelvas a Él porque Él quiere bendecirte. Pero ¿qué pasa? Que el orgullo es muy malo y te ciega y no te permite ver tu pecado, haciendo que cada vez vayas cayendo más y más en el pecado, volviendo cada vez más duro tu corazón, rechazando sus bendiciones y negando su existencia. Dios hizo los pactos para poder bendecirnos por medio de ellos, pero también hay unas sanciones que traen unas consecuencias si incumplimos nuestra parte, y ese es el tercer punto, las bendiciones y las sanciones del pacto. Cuando Dios le dice a Adán, porque el día que de él comieres ciertamente morirás, podemos pensar que el fruto de ese árbol podía ser venenoso y que por eso si comían morirían. Pero eso no puede ser así, porque cuando comieron no murieron al instante, todo lo contrario, lo podemos ver en las Escrituras, que luego vivieron muchísimos años más. El árbol no era malo, ni su fruto tampoco. Lo único malo que hubo aquí fue lo que hemos visto en el punto anterior, la decisión del hombre de desobedecer a Dios, de poner en duda su palabra y preferir creer a Satanás en vez de a Dios. Lo que causaba la muerte no era el hecho de comer del fruto en sí, lo que causaba la muerte era la desobediencia a Dios. Así que por la desobediencia de Adán, todos caímos en pecado porque Adán representaba a toda la humanidad. Y tal y como Dios le había dicho, ciertamente morirás, la muerte vino al mundo. En Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Y esto nos puede parecer injusto, que por la culpa de uno todos seamos considerados culpables y tengamos que morir. Es lo típico que decimos en el colegio cuando el profesor está ahí en la pizarra explicando la lección y coge el típico gracioso y le pega un bolazo de papel en la cabeza y coge el profesor, se enfada y nos castiga toda la clase. Pero ese profesor no sabe quién le ha tirado la bola de papel y quizás de una forma injusta pues decide castigar a toda la clase. Pero Dios sí sabe quién ha tirado la bola de papel. Sabe que todos hemos pecado porque todos estábamos representados por Adán. La justicia de Dios es justa y santa, y somos nosotros los injustos, desobedientes y rebeldes, porque al igual que en el Edén todos estábamos representados en Adán y fuimos desobedientes por medio de Adán, en el Calvario, delante de la cruz, todos estábamos representados por todos nuestros pecados, porque todos nuestros pecados estaban allí en el Gólgota.
Como dijo Jesús, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Porque de todos los que estamos aquí, ¿cuántos hemos vivido toda nuestra vida en perfecta obediencia a Dios, sin desobedecer ninguno de sus mandamientos? Nunca hemos dicho una mentira, nunca hemos hablado mal de nadie a sus espaldas, nunca hemos sido orgullosos, nunca hemos codiciado nada ni nadie. Cada vez que pecamos, con cada uno de nuestros pecados, estamos gritando delante de Pilatos, ¡crucifícale, crucifícale! Con cada mentira que decimos, aunque la queramos disfrazar de una mentira piadosa, estamos escupiendo a Cristo en la cara. Cuando trabajamos para acumular riquezas, en vez de trabajar para la gloria de Dios, le estamos abofeteando e insultando. Estamos prefiriendo a Barrabás que a Jesús. Cuando murmuramos y criticamos, le estamos dando y azotando con latigazos. Cuando somos orgullosos y vanagloriosos, le estamos humillando como lo hicieron aquellos fariseos que le decían, sálvate a ti mismo, desciende de la cruz. Cuando le negamos y lo rechazamos, lo estamos clavando en la cruz. Estamos atravesando sus pies y sus manos con unos clavos enormes. Estamos sujetando con nuestras manos el martillo que clavaba y destrozaba cada uno de esos huesos de sus pies y de sus manos. Hermanos, no podemos minimizar nuestros pecados y culpar a Adán y a Eva, a los romanos o al pueblo de Israel. Todos somos igual de desobedientes y rebeldes que lo fueron Adán y Eva. Todos transgredimos la ley de Dios. Todos, absolutamente todos, merecemos el mismo castigo, la muerte. Y aunque Adán y Eva no cayeron fulminados muertos en el mismo momento en que comieron del fruto y desobedecieron la ley de Dios, sí que se cumplió en aquel instante lo que Dios les había dicho. Sí que murieron, pero murieron espiritualmente. Y aquí podemos ver la gracia de Dios, que les permitió continuar con vida a pesar de su desobediencia. Sí sufrieron las consecuencias de su pecado, pues fueron apartados de Dios y expulsados del huerto del Edén. Pero Dios muestra su misericordia, su amor y su gracia por la humanidad, aunque al final sí que acabarían muriendo, al igual que todos nosotros, por incumplir ese pacto de obras. Pero como os he dicho desde el principio, el propósito de Dios con sus pactos no era el acabar castigándonos, todo lo contrario, lo que Dios quiere es bendecirnos. Y puede que ahora estéis pensando, pues Rafa, yo aquí no veo muchas bendiciones. Tenemos que trabajar y obedecer si no queremos morir. Y si las bendiciones son que podemos comer de todo el fruto del huerto, pues ya me dirás. Es un poco desproporcional el castigo con la bendición. Pero déjame que te muestre que eso no es así. La bendición es mucho mayor en este pacto que el castigo. Porque la bendición era que pudiéramos pasar y disfrutar toda la eternidad, disfrutando de la creación, teniendo comunión con Dios por toda la eternidad. Cuando Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto podrás comer, tenemos que recordar que entre todos esos árboles se encontraba un árbol muy especial, el árbol de la vida. Eso lo vemos en Génesis 2:9. Le dijo Jehová Dios, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. El árbol de la vida permitía al hombre poder vivir eternamente, y eso lo vemos en Génesis 3:22, que dice, y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de vida y coma y viva para siempre. Si Adán y Eva hubieran obedecido, la muerte nunca hubiera venido al mundo,
porque la muerte no entraba en los planes de Dios, es la consecuencia de nuestra desobediencia. Dios quería que viviéramos toda la eternidad junto a Él, tomando del árbol de la vida. Pero a pesar del pecado y a pesar del hombre, los planes y la obra de Dios no puede cambiarlos nadie ni nada. Por eso Dios, a lo largo de toda la historia de la Biblia, nos muestra cómo va a revertir la situación en la que está este mundo hoy en día, caído en el pecado. En Génesis 1 y 2 nos muestra la creación de Dios y este pacto de obras que estamos viendo hoy, el que hace con la humanidad. En Génesis 3 nos muestra la caída en el pecado y cómo incumplimos el pacto de obras. Y a partir de Génesis 4 hasta Apocalipsis, prácticamente toda la Biblia es la historia de la redención de Dios a su pueblo. Y Dios nos la va revelando progresivamente por medio de los otros pactos que hemos visto antes, que fue haciendo con la humanidad a pesar de nuestra desobediencia y de nuestra rebeldía. Los pactos con Noé, con Abraham, con Moisés o con el rey David, todos apuntan al nuevo pacto, a la obra de Jesucristo en la cruz, para que podamos tener vida eterna y pasar la eternidad junto a Él, tomando del fruto del árbol de la vida. Lo vemos en Apocalipsis 2:7 que dice: el que tiene oído oiga, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Si tú no tienes a Dios en tu vida, escúchame bien, escúchame porque Dios hoy te está hablando y te está diciendo: sé que no eres perfecto, sé que has desobedecido mis mandamientos, que me has rechazado, que has sido rebelde y desobediente, que me has ignorado, pero estoy aquí y te amo, te amo. Toda la historia de la Biblia apunta a la obra de amor más grande que nadie va a hacer jamás por ti. Jesucristo dando su vida en la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Como conclusión, hermanos, al principio de esta predicación os dije que íbamos a poder ver por qué el mundo hoy está como está. Y hermanos, el mundo está así porque le ha dado la espalda a Dios, porque le desobedecimos en el huerto del Edén incumpliendo ese pacto de obras y todavía hoy estamos sufriendo las consecuencias de nuestra desobediencia. La muerte, las guerras, los asesinatos, las violaciones, los abusos, las drogas y el alcohol que nos llevan a entrar en depresiones, las enfermedades que nos destrozan física y mentalmente, y tenemos un planeta que estamos destrozando cada día que pasa. Pero no nos volvemos a Dios, seguimos dándole la espalda. Eso sí, clamamos diciendo: si Dios existe, ¿por qué no hace nada? ¿Por qué permite que todo esto pase? Pero si ya lo hizo, si ya vino para salvarnos, y lo que hicimos fue asesinarlo, lo clavamos en una cruz. Pero como ya os dije antes también, nada ni nadie puede interponerse en los planes divinos de Dios para que se cumplan sus buenos propósitos para con la humanidad. Y el propósito de Dios es salvar a la humanidad por medio de la locura que es la predicación del Evangelio. Y hermanos, al igual que en el huerto del Edén, Dios quería que trabajáramos cultivando y labrando la tierra, hoy quiere que sigamos trabajando para Él. Nos permite formar parte de sus gloriosos planes labrando la tierra, pero esta vez no cosechando árboles y plantas, sino predicando el Evangelio. Hermanos, la mies es mucho y los obreros pocos. Tenemos que salir y predicar el Evangelio para que el Señor en su soberanía y en su providencia pueda continuar llamando a hombres y a mujeres
al arrepentimiento y a la fe. Y ahora quiero dirigirme a aquellos que puedan estar escuchando que no tienen a Dios en sus vidas. Si tú no aceptas el Evangelio, si no aceptas a Jesucristo como tu Señor y Salvador, vas a sufrir las consecuencias de tu incredulidad y tu desobediencia. Y al igual que Adán y Eva fueron arrojados fuera del huerto del Edén, un día tú también serás arrojado, pero esta vez al lago de fuego, que es la segunda muerte, al infierno por toda la eternidad. Pero hay esperanza para ti, porque como hemos visto, en los planes de Dios no estaba la muerte. Su propósito es que pasemos una eternidad junto a Él en ese precioso paraíso. Pero por nosotros mismos no hemos sido capaces de cumplir con este pacto de obras que nos obligaba a obedecer a Dios. Y el pacto de obras fue constituido por Dios en Génesis 1, en la creación, cuando Dios estaba poniendo los fundamentos del universo. Es decir, que formaba parte de los estatutos de Dios para que pudiéramos pasar la eternidad junto a Él. Y lo incumplimos. Y si Dios es justo, no puede dejar sin cumplir su justicia santa, porque entonces eso lo convertiría en un Dios injusto. Al principio os puse un ejemplo de cuando nuestros hijos no quieren hacer los deberes. Si nuestros hijos no reciben el castigo que les hemos impuesto por no hacer los deberes, no estamos siendo justos. Y lo peor es que pensamos que con ello les estamos mostrando nuestro amor al perdonarlos. Pero en realidad no es así. Si no reciben el castigo que les habíamos dicho que iban a recibir, les estamos enseñando a ser rebeldes y desobedientes. Por eso Dios, ante nuestra incapacidad para cumplir con la justicia de Dios, porque nos creemos más buenos que Dios, Dios mismo tuvo que hacerse hombre. Jesús vino para cumplir como hombre con ese pacto de obras por nosotros. El hombre no puede ser salvo por ninguna obra que haga por sí mismo. Es solo por la pura gracia de Dios y es solo por medio de la obra de Cristo en la cruz. Cristo es el que intercede por nosotros. Él pagó un precio que nosotros nunca jamás hubiéramos podido pagar por nosotros mismos. Cristo es el que intercede por nosotros. En Romanos 8:34 dice, Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús, siendo Dios y siendo hombre a la vez, cumplió con ese pacto de obras que Dios había hecho con toda la humanidad, con los de antes y con los de después de la cruz. Jesús en la cruz pagó por nuestra desobediencia y nuestros pecados, haciéndonos a nosotros herederos del pacto de obras, al sufrir Él el castigo que todos nosotros merecemos. Jesús vino para satisfacer la justicia santa de Dios y que así su justicia fuera cumplida. Como dice en Romanos 5:20, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Jesús es el segundo Adán que sí cumplió con el pacto de obras. Y para terminar, déjame decirte que Dios en su inmensa misericordia, en su gran amor y en su bendita gracia, te está mostrando el camino al árbol de la vida para que puedas tener acceso a la vida eterna por medio de su Hijo Jesucristo, que hizo lo que tú y lo que yo no somos capaces de hacer, vivir una vida en perfecta obediencia y fidelidad al Padre. Cristo venció al pecado con su muerte y Cristo venció a la muerte con su resurrección. Cristo es el camino, la verdad y la vida para poder alcanzar la salvación. No la rechaces. No te dejes llevar por tu orgullo. No endurezcas tu corazón.
Pídele a Dios el don precioso de la fe en Cristo Jesús, en su muerte y en su resurrección. Serás salvado de la condenación eterna en el infierno y llevado por toda la eternidad a ese precioso reino de los cielos. Podrás disfrutar por toda la eternidad de ese nuevo Edén, de esos nuevos cielos y esa nueva tierra que el Señor nos ha prometido y Él siempre cumple sus promesas. Todos pasaremos en este mundo por la muerte como consecuencia de nuestros pecados, pero los que tenemos fe en Cristo tenemos la esperanza y la certeza de la vida eterna junto a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Porque la paga del pecado es muerte, sí, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a orar. Padre, gracias, Padre, gracias y mil veces gracias, porque a pesar de nuestra incapacidad, de nuestra rebeldía, de nuestra desobediencia, tú nos perdonaste y lo hiciste, viniendo tú mismo, haciéndote hombre y viniendo a cumplir con tu justicia santa, llevando a cabo nuestros pecados en aquella cruz. Gracias, Padre, por Cristo Jesús. Gracias por su perfecta obediencia y fidelidad. Gracias por cargar con nuestros pecados, Padre. Y perdónanos, Padre. Perdónanos por nuestra rebeldía y nuestra desobediencia. Y te pido, Padre, que tú nos uses como herramientas útiles y eficaces en tus manos para poder continuar trabajando para ti como en el huerto del Edén. Poder seguir labrando la tierra, pero esta vez llevando el Evangelio para que puedas continuar llamando a pecadores al arrepentimiento y a la fe. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén.